Saludamos por el tema Katia González, ya que la Fiscalía General del Estado emitió un dictamen sobre lo que fue su pérdida de investidura. El exdiputado Oscar Tuma está en contacto para Buenos Días América. ¿Qué tal, doctor? Te saludan Claudia, Salín, Jotita y Diego. Buen día. ¿Cómo están? Buenos días para todos ustedes y lógicamente a los televidentes. En un rato seguramente vamos a hacer una especie de esto de intercalar la entrevista porque va a empezar en un rato una conferencia muy importante desde Cámara de Diputados, pero también su entrevista nos parece relevante para entender desde la interpretación. A su criterio, doctor, el dictamen de la Fiscalía sobre el caso Katia González, ¿tendría que tener algún peso en la Corte Suprema? No, en este caso cuando existen acciones de inconstitucionalidad, los dictámenes de la Fiscalía no son vinculantes. Yo no te puedo decir si los miembros de la Corte van a dejar de lado el dictamen, si la mayoría de los miembros comparte con ese dictamen o no. Pero hay veces que el dictamen sale en un sentido y la acción va en ese mismo sentido. Y en otros casos el dictamen del Ministerio Público dice una cosa y la acción de inconstitucionalidad dice otra. Así que tenemos las dos posibilidades dentro del ámbito de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, doctor, cuando se trata de la Corte Suprema de Justicia, eventualmente tomar una postura parecida a la Fiscalía, ¿debe sí o sí el Senado acatar ello? El Senado va a tomar una posición política, es lo que yo manifestaba este fin de semana. Nosotros tenemos que recordar que ya existieron antecedentes anteriores, como el caso del Horacio Cartes y Nicanor Duarte Fruto, donde la Corte Suprema dijo una cosa y el Senado no respetó esa posición. ¿Y por qué? Porque argumentado en ese momento la independencia de la Cámara de Senadores y la no injerencia de un poder en el otro poder del Estado. Y bueno, los que hoy exigen al Senado respetar la posición de la Corte, en aquel momento aplaudieron la posición de Fernando Lugo cuando no dejó Sí. jurar a Nicanor Duarte Fruto y a Horacio Cartes. Y desde lo judicial queremos entender, en tu condición de exdiputado, como abogado, como conocedor, quería preguntarte si hay una afectación del derecho humano para que la Corte, como parte del Poder Judicial, solicite a la Fiscalía su punto de vista sobre el caso Katia González, doctor. No, es un trámite de forma. Cualquier acción de inconstitucionalidad que se plantee, el trámite obliga a que el Ministerio Público emita un parecer. O sea, es una situación formal que se da en todos los casos. Y como te dije antes de la conferencia, el dictamen no es vinculante. La Sala Constitucional puede tener en cuenta el dictamen, así como puede dejar de tener en cuenta. De vuelta, sé que ya te pregunté, doctor, pero justo se dio esta conferencia para repasar un poco tu Sí. punto de vista. Cuando llegue este dictamen, este punto de vista, esta opinión de la Fiscalía a la Corte y eventualmente, por eso reitero la pregunta, eventualmente la Corte diga, pensamos igual a la Fiscalía y este punto de vista, pero ya de la Corte llega al Senado, ¿el Senado tiene la obligación de restituir a Katia? No, el Senado va a tomar una posición política, así como tomaron una posición política cuando la Corte refirió que Nicanor Duarte Fruto y Horacio Cartes debían de ser senador y Fernando Lugo hizo jurar a otras personas. Que Pero una sí. pregunta, doctor Tuma. ¿Está Sí, obligado el Senado a hacer caso a esto que le dicen o es realmente como más como un trámite nomás? Que, o sea, el Senado no realmente tiene, está la obligación de ellos, tienen que hacer, están forzados a cumplir esto. y el Senado, te vuelvo a repetir, Mm, cuando ocurrió esta situación, en el vamos a pasado. dar por hecho de que la Corte resuelva en igual sentido que el Ministerio Público, que el dictamen del Ministerio Público. El Senado en aquella oportunidad no decidió no respetar la posición de la Corte y cuando se consultó esta situación, los referentes manifestaron de que nada se podía hacer porque es una decisión que lo tiene que resolver el Senado en mayoría, ¿verdad? Por la independencia de los poderes. Así es. Ok. Doctor, ¿qué te pareció el tiempo empleado por la Fiscalía para responder a esto? ¿Te pareció el tiempo adecuado? ¿Se aceleraron? ¿Se apuraron? A tu criterio, ¿cómo viste
la premura con la que resolvió, digamos, la fiscalía este caso? No, dentro de los trámites formales está dentro del tiempo. Lastimosamente, existieron y existen otras acciones de inconstitucionalidad que tardaron años en resolverse. Yo recuerdo que la acción de inconstitucionalidad que planteó hoy el difunto exdiputado Romero Roa cuando lo destituyeron de forma inconstitucional del jurado de enjuiciamiento, él termina falleciendo y su acción de inconstitucionalidad ni siquiera tuvo trámite. Esto puede ser motivo, doctor, Yo de no te que... puedo decir si Sí. esto es rápido o no cuando se actúa dentro de lo que establece la norma. Doctor, solo para entender nomás el contexto, esto como postura que van tomando ya sea la Fiscalía y eventualmente la Corte, ¿puede ser un mérito desde el Congreso de un eventual juicio político ¿A quién? a estas dos instancias, la Fiscalía y la Corte? Yo no creo que tampoco exista esa posibilidad, porque así como también se va a respetar o sea, dentro del Poder Legislativo se habla de una independencia, creo que en igual sentido hay que cobrar en relación a la Fiscalía General y a la Corte Suprema. Ellos también tienen una independencia para resolver conforme su real saber y entender. Entonces, estamos en lo mismo, ¿verdad? Ya que tocaste el punto, de mi parte la última, doctor, eventualmente de que se readmita a Katia, ¿podría abrir la puerta para repensar también en los casos que citaste, Nicanor y Horacio Cartes en el Senado? Y ya son instancias preclusas, ¿verdad? Ya estamos en un nuevo periodo, entonces esa posibilidad va a ser difícil, pero en relación a esos dos casos es prácticamente imposible, ¿verdad? Ahora, la posición del Senado, yo te repito, yo creo que la posición del Senado va a ser una posición política y es lo que se debe de decir. Yo siempre digo que cuando uno tiene que tomar una posición, sea transparente con el ciudadano y le diga, sí, nosotros hemos tomado una posición política, así como 5 años atrás se tomó una posición política, ¿verdad? Entonces, cuando se toma posición política, pues ya no hay... no puede estar buscándole el pelo a la lengua porque es una decisión que toma la mayoría, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese tiene que ser el mensaje. Oscar, Jotita te saluda, ¿cómo estás? Te Sí, ¿cómo consulto. está, Jota? Todo bien, Sí. Oscar. A ver, una vez que se tome esta decisión política, no puede haber ningún tipo de sanción, ningún otro paso que pueda dar la Corte, teniendo en cuenta que con anterioridad, ni en el caso de Nicanor ni del señor Horacio Cartes se pudo revertir esta situación. O sea, se toma la decisión política y esto termina acá. Y termina ahí. Ningún tipo de sanción no existe. ¿Por qué? Porque los únicos que pueden sancionarse también son los propios senadores. Eso establece la Constitución. Ellos son sus propios jueces. Entonces son ellos los que tendrían que sancionarse a sí mismos y no creo que eso ocurra, ¿verdad? A no ser que la mayoría cambie y estemos ante otro escenario político. Eso en cuanto a sanciones dentro del cuerpo legislativo. Ahora, seguramente la señora Katia González tiene otras acciones que continuar, acciones por daño y perjuicio, podría demandar a la Cámara de Senadores a través de una demanda de indemnización por los salarios caídos, etcétera, etcétera, pero ya es una decisión personal de ella. Pero sanciones para los que resuelvan no acatar esa resolución de la Corte, no. Es muy difícil por el hecho que los propios senadores son sus propios jueces. Perfecto. No creo que ellos resuelvan teniendo mayoría la pérdida de investidura por no acatar una orden de la Corte Suprema. En el hipotético caso de que se haga lugar a la acción. Doctor, gracias por tu tiempo. No, gracias a usted y a las órdenes. El doctor Oscar Tuma, ex diputado, al mismo tiempo en su condición de analista, abogado, lo veía full en el Twitter escribiendo sobre el tema. Es que va a ser el tema político de la semana, a menos que explote otra bomba, ¿verdad? Pero yo creo que el caso Katia va a posicionarse esta semana. De hecho, algunos medios le dieron mucho destaque el fin de semana y esto va a repercutir todavía porque todo explota con el informe o la sugerencia, si querés, el Del dictamen Ministerio Público. del Ministerio Público que básicamente dice que no se hicieron bien los deberes en la toma de decisión del Senado para que ella pierda su condición de parlamentaria, pero es casi como como bien lo decía el doctor Tuma, es una medida política, no estamos hablando de una medida judicial, no estamos hablando de una medida ordinaria que te lleva a pasillo